Revelado. El sorprendente giro que transformó la relación con mi hijo en su día más increíble. Ricardo nunca había imaginado que el día de la celebración de su taller traería consigo la mayor tormenta emocional de su vida. Con 45 años a sus espaldas, el taller no solo era su refugio, era su mundo, un espacio donde cada tuerca y cada motor representaban sacrificios, horas interminables y un legado en construcción. Sin embargo, en ese mismo espacio, su hijo Sebastián, a quien había enseñado la importancia del trabajo arduo, se encontraba a punto de hacer un anuncio que podría desmoronar todo lo que Ricardo había construido. El entrelazamiento de la música en la vida de Sebastián había sido gradual, una melodía suave entre los ruidos de llaves y herramientas. Pero ahora, a sus 16 años, su pasión musical se había convertido en una verdad innegable, un deseo de abandonar la escuela y perseguir un sueño que Ricardo, con su mente de mecánico pragmático, no podía entender. ¿Cómo puede dejar el camino que he labrado para él?, murmuraba en su mente, atrapado entre el amor y la desesperación. A medida que los vecinos llegaban a celebrar, el bullicio del lugar llenaba el aire, pero el estómago de Ricardo se retorcía. La comida, tan deliciosa como siempre, parecía perder sabor. Su mirada se deslizaba por los rostros familiares. Su corazón se pesaba con cada sonrisa que le devolvían. Y, en lo más profundo, cavaba más hondo la idea de que su hijo podía estar eligiendo un camino de incertidumbre en vez de uno cimentado en la estabilidad. ¿Y si esto es un grave error?, se cuestionaba mientras su mente conjuraba imágenes de Sebastián enfrentándose a un futuro incierto en el mundo de la música. A su hijo lo veía ensayando en su habitación, la guitarra resonando como un eco de posibilidad, pero también de conflictos. El ensueño que Ricardo había construido con esfuerzo parecía desvanecerse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue el momento del brindis. El corazón de Ricardo latía con fuerza. La ansiedad aumentaba cuando Sebastián, con nervios evidentes, tomó el micrófono. La multitud se hizo eco de un silencio denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de todos estaban en él, y Ricardo sintió que un puño le apretaba la garganta. Sebastián empezó a tocar una melodía, sus manos temblorosas danzando sobre las cuerdas, y, de repente, el aire se impregnó de una mezcla única de ansiedad y esperanza. La letra hablaba de reconocimiento, del amor que Ricardo había puesto en su crianza, pero también del deseo de volar en libertad. La angustia de Ricardo alcanzó su clímax. Un miedo visceral brotó en su interior. ¿Estará Sebastián eligiendo un camino que no lleva a ninguna parte? Mientras miraba a su hijo, se dio cuenta de que, al igual que la música, la vida no siempre se trata de seguir sentados en un lugar seguro. Entonces, en ese momento crítico, el mundo en que Ricardo había vivido se tambaleaba al borde de una revelación. ¿Podría permitir que su hijo tomara las riendas de su propio destino, incluso si eso significaba alejarse de lo que él había soñado? La música resonó, llenando su corazón con una mezcla de amor y dilema. El futuro ahora parecía incierto. La música cesó abruptamente y el silencio se volvió ensordecedor. Ricardo sintió que cada mirada de los presentes se centraba en él, como si esperaran una reacción, una palabra, una señal de aprobación o desaprobación. Su mente se debatía entre la inercia de la tradición familiar y la dulce seducción de la libertad que manifestaba su hijo en cada acorde. Mientras el eco de la última nota se desvanecía, la ansiedad se apoderó de él. Había construido su vida alrededor de certezas, de rutinas mecanizadas que le traían seguridad. Pero aquella noche,
Sebastián había plantado una semilla de cuestionamiento en su interior. ¿Realmente era la vida que había planeado para su hijo la mejor opción? ¿Acaso este sueño musical era simplemente una infatuación pasajera o una verdadera vocación? Reflexiones que antes parecían innecesarias ahora se manifestaban imponentes. Decidió buscar calma, un momento para evaluar. Se apartó del grupo y se adentró en el taller donde todo había comenzado, sintiendo la familiaridad del aceite y el metal. Cada rincón, cada herramienta contaba una historia de esfuerzo y dedicación. Pero ahora, más que nunca, era inevitable que cada equipo también representara un camino que tal vez no sería el de Sebastián. Sentado en su viejo banco de trabajo, Ricardo se vio a sí mismo en el espejo de su juventud. Recordó sus propios sueños de niño, olvidados bajo el peso de las responsabilidades y la realidad. Una parte de él se quedó atrapada allí, sonando pequeñas notas de regret. ¿Nunca había intentado seguir su propia pasión? Había sido buen padre, esto no se podía discutir, pero ¿acaso había fracasado en alentar a su hijo a ser más que una extensión de sus propias ambiciones? La revelación lo golpeó con fuerza. La relación con Sebastián no dependía solo de lo que él había construido, sino de permitirle descubrir quién era realmente. Pero al mismo tiempo, el miedo se encendía en su pecho. Ricardo había siempre valorado la seguridad, la estabilidad. ¿Qué pasaría si la música le fallaba a Sebastián? Un pensamiento comenzó a gestarse. ¿Y si pudiera encontrar un equilibrio? En ese momento, formuló un plan. Tenía que hablar con Sebastián, no sobre lo que él había deseado para su vida, sino sobre lo que el chico realmente quería. ¿Podría involucrarse en el proceso sin imponer sus propias visiones? Mientras regresaba al bullicio de la celebración, sintió que, por primera vez, podía ser parte del sueño de su hijo, en vez de intentar apresarlo dentro de los límites de su propio legado. Pero la conversación que se avecinaba era solamente el primer paso. Tendría que enfrentarse no solo a Sebastián, sino a sus propios temores. El día siguiente prometía ser decisivo. Ricardo se dio cuenta de que no estaba solo en la búsqueda de su propio propósito. Su hijo también caminaba ese sendero. Se respiraba un aire nuevo, lleno de posibilidades. El momento de la verdad había llegado. Pensó al alejarse de su taller, sabiendo que la verdadera transformación comenzaría con un diálogo sincero. Justo antes de entrar a la sala, donde todos celebraban, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un video de Sebastián. Este estaba subiéndolo a internet, una interpretación de su propia canción. ¿Por qué no me lo dijo antes?, se preguntó Ricardo, sintiendo la inquietud apoderarse de él. La curiosidad le empujó a abrirlo, sabiendo que este acto podría cambiar todo lo que creía saber sobre su hijo. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Ricardo mientras el video comenzaba a reproducirse. Los acordes iniciales de la guitarra resonaron con la misma energía y pasión que había notado en el taller el día anterior. Sin embargo, lo que más le impactó no fueron solo los acordes, sino la voz de Sebastián. La seguridad con la que interpretaba la canción revelaba algo más profundo, un lado de su hijo que hasta ese momento había permanecido oculto para él. Aquellos 3 minutos se convirtieron en el espejo en el que Ricardo comenzaba a ver la imagen de un joven decidido, con ideas y sueños propios. Sintió que cada nota entraba en su pecho, desafiando sus preocupaciones. Al finalizar la interpretación, una oleada de emociones se apoderó de él. Había subestimado la capacidad de Sebastián para comunicarse a través de la música. ¿Cómo había podido no verlo antes? El deseo de hablar con él se intensificó. Más que temor, sentía un fervor desbordante por conocer sus pensamientos. Al finalizar la celebración, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, decidió acercarse a Sebastián. Su respiración era irregular y sus manos sudorosas, pero ya no podía esperar más. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó, intentando sonar casual mientras observaba la luz en los ojos de su hijo. «Claro, papá», respondió Sebastián, notablemente sorprendido pero también emocionado. Se sentaron en la mesa de la cocina,
El aroma del café recién preparado llenaba el aire, contrastando con la tensión palpable entre ellos. Ricardo decidió iniciar la conversación mostrando vulnerabilidad. Vi tu video. Es impresionante. No sabía que tenías un talento así. El chico sonrió, pero la expresión de su rostro denotaba una mezcla de gratitud y un atisbo de tristeza. La música siempre ha estado conmigo, papá, pero no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que no lo entendieras. Aquella frase resonó en Ricardo como un eco de sus propios temores. Se dio cuenta entonces de que el miedo había establecido un muro entre ellos. Lo que escuché me hizo darme cuenta de que quizás he estado más centrado en mis propias expectativas que en los sueños que tienes. Quiero que me hables de ello. Sebastián pareció reafirmarse. Sus palabras fluyeron con una sinceridad desgarradora. Siento que la música es lo que realmente soy, pero siempre pensé que podía decepcionarte al no seguir tus pasos. Escuchar esto fue como un golpe de realidad para Ricardo. Se sentó más erguido en la silla. Un nuevo propósito llenaba su mente. La conversación seguía fluyendo en un diálogo sincero. Hablaban de sueños, de inseguridades y descubrimientos, mientras ambos se planteaban cómo podrían encontrar ese equilibrio del que Ricardo había pensado la noche anterior. A medida que se compartían sus anhelos, Ricardo se comprometía a apoyarlo en su camino musical, pero también a explorar un nuevo territorio para sí mismo, la libertad de permitir que Sebastián fuese auténtico y la valentía de dejar ir sus expectativas. Al finalizar la conversación, Ricardo sintió que la relación con su hijo había dado un giro fundamental. Había dado un paso hacia la honestidad, no solo con Sebastián, sino consigo mismo. Sin embargo, aún quedaba un nudo por desatar. ¿Cómo podría apoyar a Sebastián a medida que se adentraba en este nuevo mundo, sin dejar de lado su propia identidad profesional? Mientras la noche se detenía en un silencio inquietante, Ricardo comprendió que ambos estaban en un proceso de transformación. La inquietud de lo desconocido lo consumía lentamente, cuestionando si realmente estaba listo para esta nueva etapa y las decisiones que vendrían con ella. Justo entonces, un mensaje llegó al teléfono de Sebastián. Era una invitación a un concurso musical importante. Los ojos de su hijo brillaron, pero en el rostro de Ricardo una sombra de preocupación se asomó. ¿Podría este ser el comienzo de algo monumental o el camino hacia mayores luchas? La historia apenas comenzaba a revelarse, y la tensión se palpaba en el aire. El silencio de la noche se rompió por el sonido del teléfono de Sebastián, que iluminaba la habitación con su destello. Ricardo sintió que su corazón latía más rápido, no solo por la señal de que su hijo podría estar a punto de embarcarse en un nuevo viaje, sino también debido a la ansiedad de lo que esto significaba para él como padre. Se sintió atrapado entre el deseo de impulsar el sueño de su hijo y la barrera de preocupación que lo había mantenido al margen hasta ahora. Este concurso podía cambiar la vida de Sebastián, pero también podría llevarlos a una travesía hacia lo desconocido. Las palabras en la pantalla del celular eran sencillas pero poderosas. Concurso de jóvenes talentos. Fecha en 2 semanas. Sebastián, con un brillo en los ojos, no parecía percibir la sombra que se cernía sobre su padre. Ricardo se preguntaba si su apoyo genuino sería suficiente o si su propia falta de experiencia en el mundo musical podría convertirse en un obstáculo. Decidió hacer lo que le correspondía. Sebastián, esta es una oportunidad increíble para ti. ¿Cómo te sientes respecto a ello? La voz de su hijo sonaba animada cuando comenzó a hablar sobre la idea de participar, sobre los preparativos que tendría que hacer, y la emoción de compartir su música con un público. Cada palabra parecía resonar en el aire, en un claro contraste con la voz interna de Ricardo, que cuestionaba si estaban realmente listos para dar un salto tan grande. Mientras Sebastián hablaba, Ricardo comenzó a evaluar sus propias inseguridades. Había llevado toda su vida buscando la aprobación en su trabajo, y ahora, obligado a enfrentar una parte genuina pero oculta, se dio cuenta de que también necesitaba desafiar sus propios miedos. Sin embargo, ¿cómo podría hacerlo en el contexto de ser un padre que aún intenta comprender el mundo en el que su hijo se profundiza? Esa era una pregunta que lo atormentaba.
Pensó en las conversaciones pasadas, en cómo había permitido que sus expectativas moldearan la imagen que tenía de su hijo. La realización de que su deseo de que Sebastián siguiera su camino había sido una ilusión que, aunque bien intencionada, era perjudicial. La transformación que vivía en este momento no era solo de Sebastián, también era un momento decisivo para él. Tenía que aprender a dejar ir el control, a permitir que su hijo explorara su autenticidad sin su constante supervisión. «Si decides participar, estaré contigo en cada paso», dijo, sintiendo que cada palabra reforzaba su compromiso. La sonrisa de Sebastián era contagiosa, pero en el fondo, Ricardo también experimentaba un profundo temor. ¿Qué ocurriría si Sebastián fallaba? Sin embargo, lejos de amedrentarse ante ese pensamiento, lo usó como combustible para desafiar sus límites. El apoyo emocional que ofrecía a su hijo también lo instaba a mirar hacia adentro, a explorar sus propios sueños y pasiones que habían sido olvidadas en el camino de la rutina diaria. Esa noche terminó con una mezcla de esperanzas y temores, ambos al borde de un nuevo comienzo. Ricardo se dio cuenta que cada paso que su hijo elevara hacia la música sería también un viaje hacia su propia redefinición. La mañana siguiente llegó cargada de decisiones. Mientras revisaba el correo electrónico de confirmación, una idea inesperada brotó en su mente. Si Sebastián estaba dispuesto a dar un salto, y si él también se atreviera a perseguir su propia pasión por la música como un nuevo capítulo en su vida, la inquietud se convertía en determinación, pero una pregunta persistía en su mente. ¿Qué obstáculos tendría que enfrentar en este nuevo rumbo y estaba realmente listo para compartir este viaje con su hijo? La vida de ambos estaba en un cambio radical, y solo el tiempo diría si esos pasos les llevarían a un lugar de entendimiento mutuo, o a tensiones más profundas que los empujarían a replantearse su conexión. Ricardo se despertó con el canto de los pájaros atravesando la ventana, pero el ruido del mundo exterior no lograba alejar los pensamientos que persistían en su mente. La idea de compartir el camino musical con Sebastián se había convertido en un mar de emociones enfrentadas. Era un desafío, no solo para su hijo, sino también para él. La música había sido una pasión relegada a un rincón polvoriento de su vida, un sueño que había dejado olvidado bajo responsabilidades y miedos. Mientras se preparaba el desayuno, la imagen de su hijo ensayando, lleno de entusiasmo, otra vez cruzó su mente. La expresión de libertad en su rostro le hizo cuestionarse si él, alguna vez, había tenido la misma libertad para perseguir lo que amaba. Se sintió impulsado a actuar, a archivos musicales que había guardado desde años, a limpiar el polvo de una guitarra y a desafiar la inercia de su vida cotidiana. ¿Por qué había dejado que sus temores le dictaran la dirección de su vida? La idea de inscribirse en clases de música comenzó a tomar forma. Ricardo buscó en Internet, fascinado por las opciones que existían. Pero al mismo tiempo, su corazón latía cada vez más rápido al pensar en lo que eso implicaría. Salir de su zona de confort, exponerse al juicio y, sobre todo, dejar que su hijo lo viera intentando algo en lo que no estaba seguro de ser bueno. Decidió que tenía que ser honesto, tanto con Sebastián como consigo mismo. Acceder a su vulnerabilidad sería el primer paso hacia el verdadero cambio. La imagen de su hijo subiendo al escenario lo impulsó a actuar. Al final del día, le habló a Sebastián sobre su deseo de aprender a tocar de nuevo. La reacción de su hijo fue una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Tú también quieres hacer eso, papá?, le preguntó Sebastián, incrédulo. Ricardo asintió, sintiendo que un peso se levantaba de su pecho. Esa instancia significó no solo un compromiso con la música, sino con un vínculo más profundo, basado en la autenticidad. La mirada de su hijo parecía reflejar una luz renovada, como si las barreras entre ellos comenzaran a desvanecerse. Los días siguientes se convirtieron en un tira y afloja entre la emoción de la música y las dudas persistentes. Cada práctica de Sebastián traía consigo ecos de sus propios anhelos. Despertó en él el deseo de explorar no solo lo que sintiera el micrófono, sino también su voz interna, aquella que había sido sofocada durante tanto tiempo por la rutina. Los ensayos comenzaron a ser un momento compartido,
Así, ambos se enfrentaron a sus fortalezas y debilidades. Era extraordinario ver cómo la pasión de Sebastián servía como punto de apoyo para que Ricardo encontrara su deseo. A medida que el concurso se acercaba, se sintió más enérgico, decidido. Sin embargo, a veces se preguntaba si estaba listo para las repercusiones que esa nueva vida conllevaba. El día del concurso llegó, y la tensión se palpaba en el aire. Mientras se preparaban, Ricardo se sentó frente a su hijo, sintiendo la urgencia de compartir algo que le había dado vueltas en la mente. «Sebastián, tengo una idea». La mirada de su hijo lo estimulaba a continuar. «¿Qué tal si después de terminar aquí, buscamos juntos un lugar donde podamos tocar juntos, un espacio seguro para expresarnos?» La puerta se entreabrió para un futuro que prometía descubrimientos compartidos y momentos de aprendizaje. Sin embargo, la incertidumbre acechaba. Ambos estaban a punto de enfrentar no solo un certamen, sino también el miedo a desvelar sus verdaderas voces en un mundo que no siempre sería amable. Ricardo no pudo evitar preguntarse, si ambos fallaban hoy, ¿significaría eso un retroceso o el inicio de algo más grande? ¿Podrían realmente transformar no solo su relación, sino también la percepción de ellos mismos en este camino? La respuesta podría cambiarlo todo. La tensión del concurso estaba en su apogeo. Mientras las notas de música fluyeron desde el escenario, Ricardo sentía que su propio corazón competía con la melodía. No podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. Para su hijo era una oportunidad de brillar, de mostrarse al mundo. Para él era la posibilidad de redimirse, de volver a conectar con sus sueños olvidados. Pero, ¿y si todo salía mal? Cuando llegó su turno en el marco del concurso, no solo se sentía examinado por el jurado, se sentía expuesto ante su propio reflejo. La primera nota que tocó resonó en el aire como un eco lejano de un pasado que había descartado. Su mente se llenó de confidentes y críticos. Se preguntó si realmente estaba preparado para esto, o si era un acto de locura. Mientras tocaba, los recuerdos de su juventud lo invadieron. En su adolescencia, la música era su refugio, su vía de escape. Nunca se había atrevido a compartir esa parte de sí mismo con su familia, y mucho menos con su hijo. Pero ahora, el escenario lo obligaba a ser vulnerable. Las primeras notas resonaron con un temblor, pero pronto se transformaron en una vibración más firme. La guitarra, aunque polvorienta y olvidada, comenzó a murmurar historias que solo él conocía. Sebastián se asomaba desde un rincón del auditorio, su mirada fija, llena de admiración y nerviosismo. Esa imagen lo impulsó. Ricardo recordó cómo su hijo había expresado tantas veces su deseo de conectar con la música. Era como si, con cada acorde que ejecutaba, estuviera también tejiendo un lazo entre ellos, buscando un vínculo profundo a través de las vibraciones del alma. La actuación fue un acto de liberación. No importaba el resultado del concurso. Al final, se trataba de confrontar aquellos miedos que lo habían mantenido atado a la rutina. La música lo abrazó y se convirtió en la voz que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, fue el silencio tras su última nota el que golpeó más fuerte. Esa calma profunda entre los aplausos sirvió como un espejo, una reflexión de lo que había estado buscando. Mientras el jurado deliberaba, un impulso creció en su interior. Ricardo se dio cuenta de que el verdadero desafío no era enfrentarse al concurso, sino a la definición de quién era él como padre. Decidió hablar con Sebastián justo antes de que el veredicto fuera anunciado. «Hijo, quiero que sepas que este momento no solo es mío, sino nuestro. Sea cual sea el resultado, lo que importa es que nos hemos atrevido a intentar juntos». La mirada de Sebastián reveló la comprensión. Ambos habían explorado su vulnerabilidad, y eso había comenzado a remodelar sus vidas. Cuando finalmente se anunciaron los resultados, su actuación había sido reconocida. Pero aún más importante era el cambio en su interior. Salió del escenario sintiéndose íntegro, un hombre que había encontrado su voz, su pasión y un nuevo propósito. Al regresar a casa, la noche sintió un aire diferente.
Había algo en su dinámica familiar que había cambiado. Cada palabra entre ellos parecía tener más peso, más profundidad. El deseo de explorar la música había despertado en Ricardo no solo un afán personal, sino también la necesidad de construir un espacio donde Sebastián pudiera seguir creciendo, afianzando esa conexión. Pero a medida que su vínculo se profundizaba y cada práctica se volvía más emocional, una pregunta inquietante surgía en la mente de Ricardo. ¿Qué pasaría si la búsqueda de su sueño terminaba llevándolos a terrenos inesperados? La incertidumbre de lo desconocido acechaba, y sin darse cuenta, estaban a punto de enfrentar un nuevo obstáculo que podría poner a prueba todo lo que habían construido juntos. Ricardo se despertó aquella mañana con una sensación de inquietud que no lo abandonaba. La música, que había servido de puente entre él y Sebastián, ahora se sentía como un terreno movedizo. Se sentó en la mesa de la cocina, su mente divagando entre las posibilidades que ofrecía ese nuevo vínculo. Podía recordar cada práctica conjunta, el nerviosismo de Sebastián, sus risas, e incluso algunos desacuerdos sobre el ritmo y la interpretación. Era hermoso, pero ahora también se sentía desafiante. La noticia de su éxito en el concurso había creado un ambiente de euforia, pero Ricardo no podía evitar pensar en la presión que había generado. ¿Cómo puedo asegurarme de que esta experiencia no se convierta en una carga para él?, se preguntó. Su propio ego había disfrutado de la validación, pero el miedo a que el deseo de sobresalir sellara el destino de su hijo lo oprimía. Decidido a hacer un cambio, se preparó para una práctica de música con Sebastián en el sótano, un espacio que se había convertido en su santuario. Cuando su hijo llegó, Ricardo lo observó con una mezcla de orgullo y temor. Sebastián tenía una pasión natural, pero ¿sería suficiente? Hoy quiero hablarte de algo más que tocar, comenzó Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. Mientras se sentaban con sus guitarras, Ricardo se sintió vulnerable. Quiero que la música nos sirva para expresar lo que sentimos, no solo como una forma de ganar reconocimientos. Hubo un vacío momentáneo antes de que Sebastián respondiera. ¿Te refieres a improvisar, papá? La emoción en su voz lo sorprendió. El concepto de improvisación, algo que nunca había explorado con su hijo, resonó con él. Era una forma de liberar el miedo al juicio, de dejar que la música fluyera sin ataduras. Así, ambos se lanzaron a una nueva dinámica. La improvisación significaba abandonar la estructura segura que habían construido. En el proceso, comenzaron a reírse de los errores, a celebrar las discordancias que antes habrían sido motivo de vergüenza. Ricardo sintió que, al permitirle a su hijo esta libertad creativa, se estaba liberando a sí mismo también. Sin embargo, a medida que profundizaban en su práctica, se encontró con su propio dilema. Había un parte de él que quería competir, desear el reconocimiento y la fama, como si recuperar el tiempo perdido en su juventud dependiera de ello. La otra parte, más plena y consciente, comprendía que ese camino podría enredar su relación con Sebastián, transformando la música en un campo de batalla. Un día, mientras ensayaban una nueva pieza, Sebastián rompió el silencio. ¿Te gustaría que un gran productor nos escuchara algún día? O sea, si se presenta la oportunidad. Las palabras crujieron en el aire como una cuerda desgastada. Ricardo vaciló, sintiendo la presión de las expectativas. Esa idea suena emocionante, hijo, respondió finalmente, aunque en su interior un torrente de incertidumbre comenzaba a formar olas. La dinámica cambió. Ricardo se dio cuenta de que permitirle a Sebastián soñar era abrir un riesgo. ¿Qué sucedería si la búsqueda del éxito eclipsara el amor por la música misma? En ese momento intersección, esa búsqueda de equilibrio entre el apoyo y la presión se convirtió en el verdadero desafío. No solo se trataba de ser padre, sino también de ser un faro en la vida turbulenta de un hijo que apenas empezaba a tocar las cuerdas de su propio destino. A medida que pasaban los días, ambos continuaron explorando su nuevo enfoque, fusionando influencias y sonidos.
Sin embargo, Ricardo estaba cada vez más consciente de que la decisión de perseverar en este camino no solo implicaba un desafío musical, sino un verdadero compás de vida que definiría su relación. Una tarde, después de un ensayo particularmente intenso, Sebastián mencionó un concurso de música que se celebraría próximamente, donde los dúos tendrían la oportunidad de tocar en un escenario aún más grande. Ricardo sintió cómo la posibilidad de participar lo llenaba de emoción y miedo a partes iguales. ¿Deberían probar suerte? Ante las dudas que surgían, una pregunta crucial se manifestaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el reto que podría cambiar la dinámica entre ellos? Las miradas se cruzaron, y en su pecho, el pulso de lo desconocido comenzó a acelerarse. El eco de la propuesta de Sebastián resonaba en la mente de Ricardo mientras se preparaban para el ensayo del día. La idea de participar en el concurso era a la vez electrizante y aterradora. Ricky se preguntaba si su deseo de competir y destacar opacaría la esencia pura de la música que compartían. Pasaron horas entre reflexiones y acordes, pero la inquietud no cesaba. En su corazón había una lucha constante entre el impulso de la ambición y la necesidad de preservar el vínculo que había comenzado a florecer a través de la improvisación. A medida que ensayaban, Ricardo se dio cuenta de que la espontaneidad en su música le proporcionaba una forma de conectar con Sebastián más profunda que cualquier técnica que hubiera dominado. Era en esos momentos, cuando se liberaban de cualquier estructura rígida, que la verdadera conexión emergía. Las notas se entrelazaban como sus pensamientos, creando algo nuevo y hermoso que no existía antes. Sin embargo, la posibilidad del concurso era una sombra amenazadora, un recordatorio constante de lo que podría verse amenazado. En un momento de descanso, y mientras su hijo revisaba su guitarra, Ricardo sintió el valor necesario para abordar el tema. Le pidió a Sebastián que sopesara cómo el escenario podría cambiar su relación. «Es solo música», dijo Sebastián con cierta despreocupación, pero Ricardo no podía evitar ver más allá. Era más que un simple escenario. Era un campo de batalla para sus expectativas y miedos. «No quiero que esto se convierta en una presión», le confesó Ricardo, abriendo su corazón. Sebastián lo miró, sorprendiendo a su padre con un gesto de comprensión que parecía más allá de su edad. «Pero si es una oportunidad, papá, ¿no quieres que la aprovechemos juntos?». Las palabras de Sebastián hicieron eco en el interior de Ricardo. ¿Acaso él estaba tan ansioso por evitar la presión que le estaba negando a su hijo una experiencia potencialmente transformadora? En ese instante, la lucha interna creció, un torrente de emociones desbordando su lógica. Días pasaron y el dilema persistió. La música seguía fluyendo, más libre que nunca, pero la inquietud se asentaba fuertemente en su pecho. La decisión de participar se sentía inminente. Ricardo no solo temía lo que el concurso podía significar para su vida profesional, sino cómo este intento podría definir quién era como padre. ¿Sería su apoyo e insistencia en la alegría de la música suficiente para equilibrar las expectativas sin desmoronarse? Una noche, mientras contemplaba la luna desde la ventana, Ricardo se dio cuenta de algo crucial. La música debía representar lo que ellos eran, un reflejo de su conexión verdadera. Si aceptaban el reto del concurso, tendrían que hacerlo desde un lugar honesto, donde la competición no se convirtiera en su única estrella guía. Necesitaba conversar con Sebastián de nuevo, definir cómo podrían abordar esta experiencia sin sucumbir a la presión. Al día siguiente, durante el ensayo, Ricardo propuso una regla simple. Si decidimos participar, lo haremos como siempre lo hemos hecho, divirtiéndonos. La música será nuestra prioridad y el resultado secundario. Sebastián sonrió, y por un instante ambos sintieron una carga levantarse. Esa pequeña aceptación los unió aún más, como si cerraran un pacto sagrado entre padre e hijo. Al final de la práctica, con el corazón aún latiendo al ritmo de la improvisación, Sebastián sumó un detalle sorprendente. En su mochila había un videoclip de un gran productor que se había vuelto viral. «Papá,
Este es el tipo de persona que podría vernos, dijo con emoción. La mención de ese nombre desató en Ricardo un nudo en el estómago. Para él, no era simplemente un productor, era el símbolo del mundo que temía que podían entrar, full de competencia desenfrenada. ¿Era realmente lo que querían? Sé que ese Sebastián, al ver su expresión, agregó: tener su atención podría ser genial, pero lo que realmente importa es tocar bien, juntos. Ricardo sintió que esa afirmación lo centraba. No obstante, la inquietud volvía a asomarse. Era el momento de enfrentar su verdadero temor y permitir que su deseo de protección se enfrentara a la ambición de su hijo. El camino hacia el escenario podría resignificarse, pero también era una puerta a lo desconocido. El día del concurso se acercaba rápidamente, y a medida que los ensayos continuaban, Ricardo debía decidir si el riesgo emprendría a un cambio que haría que su relación se adentrara en aguas profundas. La próxima práctica, íntimamente cargada de expectativa, podría ser el momento definitivo que desatara todo lo que había estado acumulando en su interior. ¿Lograrían definir su vínculo a través de la música antes de ese crucial paso hacia el escenario? El pulso de lo desconocido amenazaba con acelerar de nuevo, llevando consigo la esencia de su viaje compartido. El ensayo del día llegó con un aire de tensión palpable. Ricardo se sentó con la guitarra en su regazo, sus dedos recorriendo las cuerdas, en un intento de encontrar la calma que el ambiente le negaba. Miró a Sebastián, quien afinaba su instrumento con una concentración que parecía relucir en su rostro. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su figura, y en ese instante, Ricardo comprendió que no era solo un padre ansioso, también era un testigo privilegiado del crecimiento de su hijo. No quiero que el concurso se convierta en una carga, repitió consigo mismo, haciendo un esfuerzo por no dejar que sus inseguridades nublaran su juicio. Sin embargo, en el fondo, una parte de él sabía que no podía simplemente desvincular la música del lugar donde podría llevarles. Así que, en un esfuerzo por transformar esa incertidumbre en algo constructivo, Ricardo decidió implementar un enfoque que lo sacudiera de su zona de confort. Sebastián, comenzó con un tono firme. Hoy vamos a improvisar, pero no de la manera habitual. Quiero que toques algo que realmente te emocione. Quiero que elijas una dirección y que yo me adapte, incluso si eso significa tomar riesgos. Los ojos de Sebastián brillaron ante el desafío. ¿De verdad, papá? ¿Quieres que improvise a ciegas? Ricardo asintió, sintiendo las mariposas en el estómago. Al dar ese paso, se enfrentaba directamente a su miedo de perder la esencia de su música en pos de un concurso. ¿Era posible que esta improvisación, sin estructura ni guía, pudiera reafirmar su vínculo? Era riesgo, y el riesgo era exactamente lo que un campeón debía tomar. Así comenzó una secuencia de notas que transformó la sala en un espacio vibrante de creatividad. Sebastián empezó a tocar con una tal libertad que hizo que los límites que Ricardo había impuesto comenzaran a desvanecerse. Las dinámicas cambiaron. El hijo se convirtió en el líder de la melodía, mientras que el padre lo seguía, no solo con su instrumento, sino también con su corazón. Era como si la esencia de su relación se estuviera reescribiendo en tiempo real, dejándose llevar por el pulso vibrante de la música. Cada acorde que resonaba parecía desafiar sus propias concepciones. En ese momento, las notas reflejaban la intrincada danza de su confianza mutua. Ricardo experimentó una revelación reveladora. Para reforzar su conexión, debía soltar el control y creer en el talento de Sebastián sin condiciones. La vida no se trataba de evitar la presión, sino de enfrentarla, abrazándola en el proceso. Al finalizar la improvisación, un silencio hermoso llenó el espacio. Ambos se miraron con la misma mezcla de sorpresa y alegría. «Eso fue increíble, papá», exclamó Sebastián. Nunca había sentido así cada nota. Ricardo sintió que el abrazo de su hijo sería el único premio que realmente importaba. Pero esa conexión y ese logro momentáneo estaban a punto de ser desafiados.
A medida que se preparaban para el próximo ensayo, Ricardo recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un enlace a un artículo sobre el concurso, y aunque el título sonaba emocionante, cada palabra parecía llevar un eco de advertencia y presión. Ricardo se dio cuenta de que, independientemente de cómo se había sentido durante la improvisación, el mundo exterior estaba imbuyendo de nuevo en su mente dudas que parecían haber desaparecido. La verdad era que el camino hacia el concurso era inminente, y si bien había encontrado un nuevo significado a través de la música, el momento de la prueba y su carga emocional estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de llevar esa conexión recién forjada al escenario o sucumbiría de nuevo a sus temores y preocupaciones? La turbación en su interior crecía con cada latido, y así, la próxima práctica se convertía en un punto de inflexión crítico, un terreno caliente en el que la revelación y la presión podrían volver a chocar de manera decisiva. La verdadera pregunta era, ¿qué tipo de conexión desearían llevar consigo al escenario? La respuesta se vislumbraba en el horizonte mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el día de la verdad. La mañana del concurso llegó, y Ricardo sentía una mezcla de nervios y emociones que nunca había experimentado antes. Se despertó antes del amanecer, sumido en la introspección. En lo profundo de su ser, sabía que no solo se jugaba el futuro musical de Sebastián, sino también su propia transformación como padre. Era el momento decisivo en el que la presión, la expectativa y la promesa podían chocar o entrelazarse en una sinfonía armoniosa. A medida que se preparaban, la conversación del día anterior resplandecía en su mente. Habían decidido que lo más importante era compartir su amor por la música, sin importar el resultado del concurso. Pero, al ver el escenario iluminado desde la distancia, la realidad de ese compromiso lo abrumó. Cada paso hacia el backstage era como un eco de sus propios miedos, de la duda que había desafiado durante tanto tiempo. ¿Podría realmente permitir que Sebastián persiguiera su propio sueño sin que su presión lo aplastara? El momento llegó. Cuando subieron al escenario, un mar de ojos los observaba, y el murmullo del público se disipó rápidamente en un silencio expectante. Ricardo miró a su hijo, cuyos ojos brillaban con determinación y confianza. Solo música, se recordó a sí mismo, agraviándose de cualquier incertidumbre que quisiese filtrarse en su mente. El primer acorde que tocó Sebastián llenó el aire de vibraciones y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. El peso de la competencia, las expectativas del jurado e incluso sus propias dudas quedaron relegadas a un rincón distante. Comenzaron a tocar, y en un momento sublime, el tiempo pareció detenerse. Las notas fluyeron de manera natural, y ambos se perdieron en la música durante los siguientes minutos, creando una conexión profunda que había sido forjada a través de días de esfuerzo mutuo, vulnerabilidad y amor. La improvisación que habían compartido en sus ensayos resonaba en sus corazones. Sintieron que cada acorde era un testimonio del viaje que habían recorrido juntos, la forma en que habían superado sus propios límites y las cargas que les habían sido impuestas. Ricardo ya no era el padre que miraba con desconfianza la pasión de su hijo. Era un aliento vibrante de apoyo que lo abrazaba en cada nota. Al finalizar su actuación, el silencio del público se convirtió en un estallido de aplausos ensordecedores que resonaron como una sinfonía de euforia. En ese instante, cuando finalmente miraron hacia la multitud, entendieron que lo que habían logrado no era solo un triunfo en el concurso, sino una celebración de su conexión auténtica como padre e hijo. Poco después de bajar del escenario, recibieron la noticia. Habían ganado el primer lugar en el concurso. La alegría irrumpió en el aire, pero para Ricardo, el verdadero triunfo había sido el momento que acababan de vivir juntos. Había liberado sus temores y se había permitido abrazar la música como un medio de unión con Sebastián, y cada paso que habían dado hacia el escenario había valido la pena. A medida que celebraban con risas y abrazos, Ricardo reflexionó sobre su propia transformación. No solo había encontrado su voz a través de la música, sino que había aprendido a soltar el control y aceptar los deseos de su hijo.
La realización de que el éxito no se medía en trofeos, sino en momentos compartidos de autenticidad, se asentaba en su corazón como una lección invaluable. Estaba claro que el futuro estaría lleno de nuevos desafíos, pero con Sebastián a su lado y una renovada confianza en su relación, Ricardo estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Había clarificado que la música era su lazo, su nuevo camino, y cada armonía que compartieran solo fortalecería aún más ese vínculo. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana mientras se sentaban a tomar un café al día siguiente. Ricardo miró a su hijo y recordó las inquietudes del pasado. «Estoy orgulloso de ti, hijo, y quiero seguir apoyando tus sueños musicales, pero también quiero explorar mis propias pasiones. ¿Qué te parecería si comenzamos a tocar en otros lugares juntos?» La sonrisa en el rostro de Sebastián iluminó la habitación. «Sería genial, papá. Podemos hacerlo juntos y seguir improvisando». En ese momento, ambos sabían que este era solo el principio de un viaje compartido donde no habría límites. Ricardo miró a su hijo con profunda gratitud y alegría. La música ya no era solo su pasatiempo, sino el hilo que tejía sus vidas, un reflejo de su crecimiento y conexión. El futuro de ambos brillaba con la promesa de nuevos descubrimientos, y no había mejor manera de cerrarlo que reconstruir un legado de sueños, amor y pasión. Estaban listos para enfrentar el presente y el futuro, sin miedo ni límites. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final esperado. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de ser parte de esta extraordinaria comunidad.